Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres viendo este video. Mi nombre es David Alarcón. Bienvenido a tu canal. ¿Qué dice realmente la Biblia? El día de hoy vamos a estar analizando otro tema bajo el principio bíblico que ya conoces, que ya hemos estado exponiendo, bajo el cual vamos a estar analizando todos estos temas. Bajo este principio bíblico vamos a ver y a demostrar que las caídas que hay en las diferentes iglesias evangélicas sí son bíblicas. Las caídas, así como lo oyes, sí son bíblicas. Vamos a verlo, vamos a analizarlo, vamos a fundamentarlo bajo este principio bíblico de no ir más allá de lo que dice la Escritura, de no ir más allá de lo que Cristo dijo, de no ir más allá de lo que dice la Biblia, de no aumentar, no quitar. Comencemos con Mateo 17:15 al 18, que nos dice así: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Como puedes ver, aquí está clarísimo estos textos. Esta persona se cae, como le hacen en muchas agrupaciones evangélicas. Hay caídas, se revuelcan, se sacuden, gritan. Y bueno, no es el Espíritu Santo, por supuesto que no. Acompáñame ahora a Marcos 9, 17, 18, que nos dice así: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Aquí puedes ver este espíritu, cada vez que entra en él, se apodera de él, así como dicen las sectas evangélicas, que el Espíritu Santo está entrando a las personas y por eso se caen y se sacuden. Eso es mentira, aquí lo vemos en la Biblia. Fundamento bíblico, principio bíblico. Dice este texto claramente que cuando se apodera de él, ese espíritu lo derriba y cruje los dientes y se va consumiendo. Solo hay que ver estas escenas de los que hacen esto para que veas que concuerda perfectamente con lo que está narrando la palabra de Dios. Ahora acompáñame a Marcos 9:20, por favor, que nos dice así: Y se lo trajeron, y cuando le vio, al instante el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Nuevamente, el espíritu entra en la persona y dice, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Lo mismo que ves en estos videos. Se caen, se revuelcan, babean, etc. Pero no es el Espíritu Santo. ¿Son bíblicas las caídas? Sí, lo estamos viendo. Tienen fundamento bíblico, pero ahí está el engaño, la mezcla de verdades con mentiras. ¿Por qué? Porque te dicen que es el Espíritu Santo cuando estamos viendo que no es así.
Sigamos ahora, por favor. Acompáñame a Lucas 4:35, que nos dice así. Y Jesús le reprendió, diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Nuevamente, un espíritu derriba a la persona, cae al suelo, y no es el Espíritu Santo. Que no te engañen, si estás en un lugar así, sal corriendo de ahí, porque no es de Dios. Ese lugar no es de Dios. Dios no está ahí. Las manifestaciones son otra cosa y no el Espíritu Santo. Acompáñame ahora a Lucas 9:39, que nos dice así. Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole. A duras penas se aparta de él. Nuevamente, un espíritu no es el Espíritu Santo el que hace caer a las personas. Aquí lo puedes ver nuevamente. Le hace caer ese espíritu. Ahora acompáñame a Lucas 9:42, que nos dice así. Y cuando aún se iba acercando, el demonio le derribó y le sacudió violentamente, mas Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y lo devolvió a su padre. Nuevamente, el demonio le derribó y le sacudió. Exactamente lo que ves en estos videos, lo que ves en estas iglesias, lo que ves en estas agrupaciones. Un espíritu los derriba y los sacude. Base bíblica, principio bíblico, aquí lo estamos mirando. Como puedes ver, ya vimos varios textos que no es el Espíritu Santo el que derriba a la gente, sino espíritus inmundos, demonios. Eso es lo que derriba a la gente. Ahora veamos qué manifestación hay realmente cuando el Espíritu Santo viene a una persona. Porque ya vimos lo que hacen los demonios, que tiran a la gente, se revuelcan, se sacuden. Pero veamos qué reacción es la que hay cuando el Espíritu Santo llena a una persona, cuando el Espíritu Santo se está manifestando en una persona. Acompáñame ahora a Mateo 3:16 y veamos cómo se manifiesta el Espíritu Santo en una persona. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Como puedes ver, Jesús no tuvo ninguna reacción. Fue lleno del Espíritu Santo simplemente, y eso lo llevó a hacer la obra de Dios. A los que hacen estas prácticas de caerse y revolcarse, les gustaría que el texto dijera: y Jesús se sacudió y se revolcaba en el lodo del Jordán o algo así. Pero no hay base para sus falsas creencias. Ahora acompáñame a Juan 20:22, que nos dice así. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Como puedes ver, aquí Jesús sopla sobre sus discípulos y no existe reacción alguna. No dice que se cayeron, se sacudieron, se revolcaron, no dice nada de eso. Sigamos ahora con Hechos 2:4, que dice así. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Como puedes ver, no dice nada de caídas, nada de sacudirse, convulsionarse, gritar, nada. Solo dice que hablaban en lenguas. Y esto se refiere a idiomas, dialectos, cosas entendibles, porque lo vemos ahí mismo en el texto que dice que la gente entendía lo que decía, que magnificaban el nombre de Dios, la grandeza de Dios. Acompáñame ahora a Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Como puedes ver, aquí Pedro fue llevado a un lugar donde había personas no cristianas y a la hora de hablar se manifiesta el Espíritu Santo, pero no existe ninguna manifestación demoníaca como en las sectas evangélicas. Si puedes darte cuenta, que yo creo que sí, se ve claramente aquí en el texto que no hubo más que la misma manifestación con los apóstoles, que hablaron en lenguas y glorificaban a Dios. Hablaban idiomas, dialectos entendibles. Acompáñame ahora a Hechos 9:17 que nos dice así. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos a Ananías enviado por Dios, enviado por Jesús mismo, para devolverle la vista a Pablo y que recibiera el Espíritu Santo. Y como puedes ver, no hubo ninguna manifestación de sacudirse, convulsionarse, caerse o gritar. No hay manifestación alguna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Todo lo hace con orden. Veamos el siguiente texto. Primera a los Corintios 12:7 que nos dice así. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Como puedes ver, dice aquí que a cada uno le es dada la manifestación para provecho. ¿En qué aprovecha azotarse, sacudirse, revolcarse, gritar, manotear? ¿Cuál es el provecho de eso? Aquí nos dice claramente que a cada uno le es dada para provecho la manifestación del Espíritu Santo. Más claro, yo creo que no se puede. Así que, viendo este tema bajo el principio de no ir más allá de lo que dice la Escritura, no ir más allá de lo que Cristo enseñó, no ir más allá de su doctrina, no quitar, no aumentar, podemos ver que las manifestaciones que se dan en las sectas evangélicas no son bíblicas de acuerdo a como lo dicen. Es decir, no son el Espíritu Santo, pero sí son demoníacas. Son otros espíritus, espíritus inmundos, espíritus familiares, espíritus que no son el Espíritu Santo. Así que ten mucho cuidado, si tú acudes a un lugar así, sal corriendo de ahí, no vuelvas. Y busca un lugar de sana doctrina, y si no encuentras, lee la palabra de Dios, recuerda lo que dice Isaías, que aún que seamos torpes, aún el más torpe no se extraviará, siempre y cuando sigas este principio bíblico y leas su palabra y la vivas, obviamente, la obedezcas, sus mandamientos, sus leyes, todo. Es todo por este video, por este tema. Si te interesa algún otro tema en específico, escríbenos, vamos a hacer un video sobre el tema. Que Dios les bendiga y hasta el próximo video.